Hermanos, estamos esta noche muy contentos porque podemos tener un momento de refrigerio espiritual. Estos días estaremos teniendo un estudio muy especial. Después de que pasó la serie dedicado a temáticas juveniles, ahora vamos a tocar una temática que envuelve a la iglesia en un movimiento especial de los últimos días. Así que está con nosotros el pastor José Mercedes Espinosa. Él, no sé cuántos lo conocen. Aquí está un hermano de él que nos ha acompañado recientemente, que algunos meses que llegó, ¿verdad, hermano? Llegó por acá, está con nosotros. Pero el pastor José Mercedes Espinosa ha tenido la virtud que Dios le ha dado, es de traer inspiración a la iglesia sobre temas de movimientos en la evangelización y el Espíritu Santo, la iglesia en el movimiento final, la temática que él domina muy bien y ha trabajado también como presidente de asociación departamental de la Unión, ha sido catedrático en la Universidad de Teología, en la Facultad de Teología en Montemorelos y también en la Facultad de Teología de la Universidad de Navojoa. Así que es un hombre que, aparte de su preparación académica que tiene, sobre todas las cosas es un buen cristiano. Así que Dios lo va a usar, estoy seguro que lo va a usar. Vamos a tener una palabra de oración para que él inicie con su presentación. Amado Padre Celestial, estamos en esta noche aquí reunidos porque tenemos necesidad de ti, porque queremos saber qué es lo que tú quieres de nosotros en estos tiempos de cambios mundiales, tiempos de desafíos espirituales en el hogar, como persona y en la iglesia. Señor, queremos tu ayuda, que este miércoles que comenzamos otra parte de la semana, podamos contar con tu bendición total, Señor. De alguna manera mañana podamos multiplicarnos los que estamos aquí para tu honra y gloria. Bendice al pastor, Señor, úsalo para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Buenas noches, hermanos. Me alegra estar con ustedes. Agradezco la invitación del pastor Jiménez y la dirigente de esta iglesia para estar con ustedes durante estos días. Hemos estado con oración, con reflexión, tratando de seleccionar los mensajes que habremos de presentar y espero que sean de bendición para la iglesia. El primer tema, como pueden ver en la pantalla, la iglesia primitiva impulsada por el Espíritu Santo. Agradezco a Dios el estar con ustedes. Ahora me acompaña también mi esposa, Natalia Castro. Ella dice que estuvo aquí en esta iglesia hace algunos años para dar algunos temas. También está aquí mi hermano Noé Espinosa, quien es también profesor de música y de educación física, quien nos acompaña en esta ocasión. Hermanos, quisiera que iniciemos el estudio esta noche abriendo la palabra de Dios. En el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los mensajes de este fin de semana están dirigidos al reavivamiento y la reforma. Y como bien escribió el pastor Mark Finley en su libro Reavívanos otra vez, el reavivamiento genuino siempre incluirá un movimiento de evangelización dentro de la iglesia. Y en la iglesia apostólica encontramos un modelo de lo que fue un reavivamiento producido por el Espíritu Santo, reavivamiento que desembocó en una gran movilización evangelística. Así que la iglesia del primer siglo experimentó un reavivamiento dirigido por el Espíritu Santo,
y fue conducido a una gran movilización evangelística de la iglesia que la llevó a llevar el mensaje del evangelio a todo el imperio romano, a todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y mis queridos hermanos, si nosotros también deseamos un reavivamiento y una reforma, ese será guiado por el Espíritu Santo, pero requerirá la disposición de nosotros a fin de que el Espíritu Santo a través de nosotros produzca un movimiento evangelístico que nos lleve a la terminación de la obra y a la segunda venida de Cristo Jesús. Amén. Veamos Hechos 2, versículos 43, bueno, desde el 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Leamos con cuidado este pasaje. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pasaje termina con ese registro maravilloso. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia los nuevos creyentes que habrían de ser salvos? ¿Quién? El Señor mismo, nuestro Dios. Dios fue quien dio el crecimiento. Y aquí tenemos dos lecciones básicas en la experiencia de la iglesia apostólica. De hecho, veremos dos lecciones básicas que aprendemos de la iglesia apostólica y tres estrategias que la iglesia siguió a fin de terminar la obra de la predicación del evangelio en aquel tiempo. Primero, el Espíritu Santo produce crecimiento en la iglesia. Y segundo, el Espíritu Santo conduce al cumplimiento de la misión. Ya el día de mañana hablaremos acerca de reavivamiento específicamente, pero el Evangelio de hoy señala que el reavivamiento será dirigido por el Espíritu Santo y que se producirá en el seno del pueblo de Dios. Así que el reavivamiento se producirá dentro de nosotros y guiado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo producirá crecimiento en la iglesia y también nos impulsará al cumplimiento de la misión. Quiero que veamos el desafío que tenía la iglesia apostólica en el primer siglo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús dio ese mandato a 11 de sus discípulos, ahí en un monte cerca de Galilea, como dice San Mateo 28:16. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Un gran desafío para un grupo de discípulos que hablaban un solo idioma y con muchas limitaciones. Había en ese tiempo un cristiano por cada 1,5 millones de habitantes. Actualmente, para su información, hay un adventista por cada 422 personas. La proporción ahora ha disminuido. Ahora somos mucho más adventistas en relación con la población mundial que los cristianos o discípulos que había en el primer siglo, aún incluyendo los 120 en relación con la población de aquel tiempo. Además que ellos no tenían radio, ni televisión, ni internet, ni casas publicadoras. Medios que ahora nos ayudan a llevar el evangelio
con gran profusión. Ahora mismo se está transmitiendo el mensaje. Y pudiera ser que más, yo he estado en campaña de evangelismo, donde son más los que nos están escuchando por internet que los están presentes. En la Universidad de Montemorelos, tanto en Navojoa, hemos dado clases sobre evangelización y medios. Y enseñamos a los muchachos cómo utilizar los medios electrónicos para diseminar el evangelio. Han producido videos cortos, mensajes breves, y los pasan en Facebook, en WhatsApp, en las redes, en fin, y se alcanza a gente que no tenemos idea. En una ocasión yo estuve grabando a Lección Escuela Sabática desde Navojoa, Sonora, y había unas 15,000 personas que descargaban la lección de Escuela Sabática. Nosotros tenemos recursos ilimitados. Los discípulos tenían ese gran desafío de ir a todo. Sin embargo, ellos cumplieron la misión y nosotros tristemente nos estamos quedando atrás. Ahora, primera lección. El crecimiento, el Espíritu Santo produce crecimiento. Recordemos, o más bien vayamos al texto de 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Donde el apóstol San Pablo señala que el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Y dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, ¿quién da el crecimiento? Dios. Me hace recordar una ocasión que estaba con un grupo de pastores para una clase de maestría en Montemorelos para darles la clase de crecimiento de iglesia. Y comenzamos diciendo, el crecimiento lo da Dios. Y les dije, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estudiar crecimiento de iglesia si el crecimiento lo da Dios? Y hermanos, ¿realmente el crecimiento lo da Dios? Pero hay un papel que nos toca desempeñar. Yo planté, Apolos regó. Y hermanos, Dios no da el crecimiento en el vacío. Se requiere una acción de plantar y una acción de regar. Hay otra declaración aquí donde en Marcos 4, 26 al 29 dice el hombre, vamos a leer el texto, San Marcos 4, 26 al 29, donde también se enfatiza la obra maravillosa de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Noten, el hombre echa la semilla en la tierra, y entonces va, se duerme, se levanta, y la planta de pronto comienza a brotar, a crecer, se llena de hierba, después de espiga, grano lleno en espiga, madura, en fin, sin que el hombre sepa cómo. Y es maravilloso. Ahora vivimos allá en Sinaloa, allá desde donde el hermano Ruth, y allí por esa zona entre Guasave y Los Mochis, llaman el Valle del Fuerte, una zona agrícola muy grande. Y es hermoso ver cómo cuando hubo la siembra, ahí está. Yo salgo a caminar ahí en esa zona donde están las parcelas, y de pronto comienzan a salir las matitas de maíz. Después y después hasta que al fin crece, la mazorca está madura y pasa la criadora. El hombre
echa la semilla. Quizás deshierva un poco, pero el crecimiento lo da Dios. Se duerme y la semilla brota y crece. El hombre no sabe cómo. La tierra produce sola. Primero hierba, luego espiga, luego grano en la espiga. En fin, el crecimiento lo da Dios. ¿Qué papel nos toca desempeñar a nosotros? En Hechos 2, 43, 47, donde ya leímos, debe ser Hechos 2, aunque en la pantalla dice 3, dice que los apóstoles hacían maravillas y señales. Volvamos a Hechos 2, ahí donde iniciamos. ¿Qué hacían los apóstoles? Maravillas y señales. El pueblo, ¿cómo vivía el pueblo? Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comían juntos, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. ¿Y Dios qué hacía? Dios añadía a la iglesia los que deben ser salvos. Mis queridos hermanos, a fin de que esto último se cumpla, de que Dios añada a la iglesia cada día los que habrán de ser salvos, hay un papel que nos corresponde hacer, tanto a pastores y dirigentes como a los miembros de la iglesia en general, al pueblo. El pueblo tenían buen favor, o sea, tenían favor con la comunidad, la iglesia, los miembros de la iglesia, los discípulos, tenían favor con el pueblo. Vivían en armonía, se ayudaban unos a otros, comían juntos con sencillez, con alegría y sencillez del corazón, tenían todas las cosas en común, estaban unánimes, en fin, perseveraban en la doctrina. Mis queridos hermanos, cuando nosotros hagamos eso, que tengamos favor con el pueblo, buen testimonio hacia los de fuera, que vivamos en unidad, apoyándonos unos a otros, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, perseverando en la doctrina y en las oraciones, en el partimiento del pan. Y cuando nosotros como dirigentes hagamos maravillas y señales, bueno, esto quizás puede espantarnos, ¿cómo hacer maravillas y señales? Cuando eso ocurra, mis hermanos, Dios añadirá a la iglesia cada día los que van a ser salvos. Amén. Y al decir que los apóstoles sean maravillas y señales, es un compromiso que tenemos como dirigentes. No solo los pastores, todos los que somos dirigentes en la iglesia. El pueblo debe esperar que a través de nosotros se produzcan maravillas y señales. Y saben, hermanos, no es que nosotros las hagamos, sino que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Pero necesitamos liberar el camino y permitir que el Espíritu Santo actúe. Recuerdo todavía una ocasión cuando, estando en la Universidad de Montemorelos, llegó una persona endemoniada, acompañada por su hermana, y llegó a mi oficina. Por la gracia de Dios, después de las oraciones y algunas otras indicaciones, la persona fue liberada. Y recuerdo que los estudiantes e incluso los compañeros le preguntaban, pero bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué preparación hiciste para enfrentar al demonio? No, yo no. Lo único que yo hice fue hacerme a un lado y pedir al Señor que Él interviniera. Porque no somos nosotros, es el Señor. Es el Espíritu Santo. En una ocasión, estando en Tampico, y menciono esto para la gloria de Dios, para que no tengamos temor, que Dios obre maravillas a través de nosotros. Amén. Estábamos en Tampico en una campaña evangelística, y cada noche orábamos por un motivo. Y esa noche nos tocó orar por los enfermos. Y recuerdo que una hermana nos dijo, mire, yo quisiera que oren por mi papá, que está gravemente enfermo. No recuerdo qué enfermedad mencionó. El caso es que nos pusimos de rodillas y oramos específicamente por el papá de esta hermana. Al siguiente día, en la noche de la siguiente conferencia, llega muy emocionada y dice, pastor, usted tiene el don de sanidad. No, hermana, ¿cómo? Es Dios quien interviene. Pero diga, ¿qué pasó? ¿Sabe? Dice, cuando llegué a la casa, mi papá estaba sano, estaba bien de salud. Y le pregunté en qué momento es que había experimentado la sanidad. Y fue justo cuando nosotros aquí estábamos orando por él.
Me quedé espantado. Dios obra. Pero luego ocurrió algo que me impresionó más, para la gloria de Dios. Esa siguiente noche, le dije, ahora vamos a orar por los hijos. Y entonces los hermanos presentaron algunas peticiones especiales por los hijos. Y yo, una hermana que dijo, pastor, quisiera que oráramos por mi hijo. Estábamos en Tampico, Tamaulipas. Dice, hace unos 6 meses se fue a la frontera tratando de cruzar para Estados Unidos y no he sabido de él durante unos 6 meses. Quisiera que oremos por él para que Dios lo proteja, para saber qué pasó con él. Pues oramos por el muchacho. Pues no me han de creer, pero al siguiente día entró la hermana con el hijo por quien habíamos orado. Me dijo, pastor, no me ha de creer. Mi hijo no se había comunicado desde que se fue hace 6 meses. Y anoche que oramos, llegando a la casa, entró una llamada de él. Y dije, hijo, apenas hoy oramos por ti. ¿Cómo estás? Dice, aquí estoy en Matamoros. He intentado cruzar varias veces, pero me han regresado. Hijo, mira, ya que te comunicas y que oramos por ti, el Señor respondió, vente de una vez para dar testimonio, regrésate mejor. Y esa noche el muchacho tomó un autobús de Matamoros a Tampico y a la siguiente noche estaba con nosotros en la conferencia. Me quedé espantado, pero me enseñó el Señor una lección. No somos nosotros. Es el poder de Dios que muchas veces limitamos, mis queridos hermanos. Los apóstoles hacían maravillas y señales. El pueblo vivía en unidad, en armonía, dando buen testimonio. Y entonces el crecimiento se producía en forma espontánea porque Dios lo produce. Amén. Es lo que ocurrió en la iglesia apostólica. Otra lección fundamental es que el Espíritu conduce al cumplimiento de la misión. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder solo se recibe mediante el Espíritu Santo. No es por cargos ni por nombramientos. No es por recibir títulos o grados académicos. El poder solo se recibe por el Espíritu Santo. Amén. Pero saben, eso nos enseña que está accesible a todos. No necesitamos ni siquiera pisar la Universidad de Montemorelos para poder recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Pero cuando el Espíritu Santo viene, dice, me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo se posiciona en el corazón, impulsa a testificar y a compartir con otros el gozo de la salvación. ¿Cómo condujo el Espíritu Santo a la iglesia apostólica? Miren, antes del Pentecostés, los discípulos no percibían la magnitud de la tarea. Algunos dudaban, dice Hechos 28:17. Lucas 24:37, estaban espantados y atemorizados. Y todavía en Hechos 1:6, cuando Jesús está despidiéndose de ellos, le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? ¿Se imaginan el chasco para Jesús? 3 años y medio enseñándoles. 3 años y medio enseñándoles que su reino no era de este mundo. Y allí, cuando ya está por despedirse, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Jesús tuvo que decirles, no les toca a ustedes saber los tiempos o las ocasiones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así también nosotros muchas veces estamos preocupados. ¿Y cuándo se va a poner la ley dominical? Una vez estando en una iglesia por acá, me preguntaba un hermano, pastor, ¿y cuándo será la señal para que nosotros tengamos que huir de aquí de Estados Unidos e irnos a México? Dije, cuando nos sacaran la migra. A veces estamos preocupados por fechas, por detalles y por periodos proféticos, hermanos.
predicadores se la pasan con eso, espantando a la gente, vaya. No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Olvidémonos, mis hermanos, de que tales eventos, y que yo hago esta reunión, y que yo hago aquella otra. Generalmente yo doy conferencias sobre Apocalipsis, y luego no falta quien, y mire, pastor, ya vio este video, y ya vio este otro. Sí, pero mire, mejor veamos la Biblia. No estemos preocupados por eso. Busquemos en humildad la recepción del Espíritu Santo, porque es lo que nos conducirá a la terminación de la obra. Antes intentaron arreglar los asuntos a su manera. Recuerdan que cuando faltó Judas, quisieron nombraron allí a Matías, en fin. Pero después hacían maravillas y señales, hablaban con de nuevo la palabra de Dios, nadie podía detenerlos. ¡Qué transformación! Y noten cómo el Espíritu Santo condujo. El Espíritu Santo vio a Felipe a encontrarse con el eunuco etíope. El Espíritu le dijo: ve y júntate a ese carro. Cuando lo hubo bautizado, fue el Espíritu quien lo arrebató y lo llevó a otro lado. El Espíritu arrebató a Felipe. El Espíritu Santo dio instrucciones precisas a Ananías: ve a la calle que se llama derecha y a tal casa, y allí encontrarás a Saulo de Tarso, he aquí él ora. Indicaciones precisas dadas por el Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo le da una visión a Cornelio para indicarle que mande llamar a Pedro. Allá en tal lugar manda gente, en fin, y mándalo llamar. Y a la vez es el Espíritu quien le da también una visión a Pedro para que vaya con los hombres que lo van a buscar. El Espíritu Santo guiaba, mis hermanos, en todos los detalles. La mano del Señor estaba con ellos. El Espíritu revela que vendría una gran hambre. Surge ahí un profeta que anuncia esa hambre. En fin, el Espíritu Santo indica a quienes apartar para el ministerio. Apartarme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Y entonces oran por ellos, les imponen las manos y el Espíritu Santo los envía. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo también quien no les permitió ir a Bitinia y les indicó ir a Macedonia. Los discípulos intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se los permitió. Y en la noche tiene una visión del varón macedónico, pasa a Macedonia. Ellos querían ir a un lugar y el Espíritu le dice: no allá, sino acá. Mis hermanos, cuando nosotros percibamos la voluntad del Espíritu, Él nos indicará a qué zonas de la ciudad hay que ir a llevar el Evangelio. Este grupo pequeño se va para allá, este grupo pequeño se va para allá. Y en lugar de que los grupos estén únicamente reuniéndose para orar y estudiar entre ellos mismos, cada grupo será guiado a una zona de la ciudad para plantar allí una nueva congregación o una filial. El Espíritu Santo quiere guiarnos también ahora, solo espera también, por supuesto, nuestra disposición. Cuando estaban teniendo un culto un sábado de mañana, el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. Es interesante esa ocasión. Lo dice, bueno, leamos Hechos 16, 13 y 14. Hechos 16, 13 y 14. Dice allí: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tira, que oraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Realmente era un grupo pequeño de discípulos. ¿Dónde se reunieron? No en un templo ni sinagoga. Salieron fuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Y hablando ellos, noten, se reúnen, hablan, y el Señor tocó el
el corazón de una de las oyentes para que aceptara y se bautizó. Y de allí el grupo pasó a la casa de Lidia, porque cuando se despidieron del lugar, dice Hechos 16:40, entonces salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, que la reunión pasó de la orilla del río ahora a la casa de Lidia, cuando esta mujer se convierte. Y el crecimiento fue de todo tipo. Fue un crecimiento numérico. Hechos 2:41, 3,000 personas. Hechos 4, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, lo cual daría unas de 15 a 20,000 personas. Crecimiento numérico. También crecimiento expansivo. Expansivo quiere decir que en un solo lugar, una sola iglesia, digamos aquí esta iglesia tiene 120 miembros, crecimiento expansivo que llega a tener 180, pero en el mismo lugar. Aquí Hechos 5:14, aumentaba el número de discípulos más y más. Gran número de hombres y mujeres creían. Al fin llegan a decir: habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina. Un crecimiento expansivo. Todo Jerusalén fue llena con la doctrina. Crecía la palabra, los discípulos se multiplicaban, muchos sacerdotes obedecían a la fe. Crecimiento expansivo en el mismo lugar, en Jerusalén. Pero también crecimiento extensivo para llegar a otros lugares. Hechos 8:1 y 4. Esparcidos por Judea y Samaria, iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe fue a Samaria, hubo sanidad, gozo y bautismos en Samaria. Felipe predicaba el evangelio en todas las ciudades. Y el Señor quiere darnos ese crecimiento numérico, tanto expansivo para que la iglesia aumente en membresía, como también extensivo para que la iglesia plante nuevas congregaciones. Pero también un crecimiento cualitativo, o sea, un crecimiento espiritual. Noten, Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz, eran edificadas y se multiplicaban. Ahora había iglesias en Judea, Galilea y Samaria, no templos, no. La iglesia cristiana no construyó templos en los primeros 3 siglos. Se ocupó de predicar el evangelio y establecer iglesias en todas partes, las cuales funcionaban mayormente en casas, como veremos más adelante, pero tenían paz. Eran edificadas, no quiere decir que se construían, no. Eran edificadas espiritualmente, fortalecidas espiritualmente, y también se multiplicaban, o sea, se formaban más iglesias. Crecimiento cualitativo. Ahora, ya vimos las dos lecciones básicas. El crecimiento lo da Dios. Y segundo, el Espíritu Santo guía al cumplimiento de la misión. Ahora vamos a presentar 3 estrategias que siguió la iglesia apostólica. En primer lugar, primera estrategia: el templo dejó de ser el centro de operaciones. Y mis queridos hermanos, si queremos un día terminar con la obra de la predicación del evangelio y llenar Phoenix y Mesa y todas las regiones de por acá con el evangelio, necesitamos que el templo deje de ser el centro de operaciones y que la iglesia deje de enfocarse en programas internos y se enfoque en alcanzar la comunidad. Amén. Noten cómo lo hizo la iglesia apostólica. Más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. Los miembros de la iglesia, ahí está, iban por todas partes. Los miembros de la iglesia primitiva, esparcidos por causa de la persecución, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y la mano del Señor estaba con ellos. El templo fue destruido en el año 70 por los romanos y nadie se preocupó por reconstruirlo, porque tenían como meta llenar todo el mundo con el evangelio. Segunda estrategia: conservaron una visión evangelística. Nosotros ahora, tristemente, tenemos una visión en programas y cultos.
dirigidos mayormente a los ya evangelizados. Un enfoque de congregación más que de misión. Como segunda estrategia, mis queridos hermanos, necesitamos recobrar la visión misionera y tener un enfoque no de programación interna, sino de misión para alcanzar a todas las familias con el Evangelio. Con la conversión de Pablo, el movimiento extensivo y fundador de iglesias continúa con más fuerza, como lo muestran los viajes misioneros. Y saben que la iglesia adventista fue así en sus primeras décadas. Tengo aquí este registro histórico de cómo fue la iglesia adventista en sus primeras décadas. Desafortunadamente, a principios del siglo pasado se comenzó a cambiar la visión. Por eso, mis hermanos, necesitamos el consejo del Ellen G. White del reavivamiento y la reforma. El movimiento adventista durante sus primeras décadas adoptó la estrategia apostólica y creció en forma asombrosa. Los pastores no estaban asignados a congregaciones o iglesias, sino que trabajaban como evangelistas en lugares nuevos, los mismos pastores. La razón del éxito evangelístico de la iglesia en sus primeras décadas está expresada en la siguiente declaración del pastor G.B. Starr, hecha al diario Plain Dealer, el 1 de octubre de 1886. El pastor G.B. Starr estaba dirigiendo una campaña evangelística en una carpa gigantesca y fue entrevistado para preguntarle: pastor, ¿a qué atribuye usted el crecimiento asombroso que la iglesia adventista está teniendo en comparación con bautistas, metodistas u otras iglesias? Y noten lo que respondió el pastor. Les dijo: en primer lugar, no tenemos pastores asignados a congregaciones. Les enseñamos a nuestras iglesias a mantenerse, a atenderse virtualmente solas, mientras casi todos nuestros pastores trabajan como evangelistas en campos nuevos. Y las iglesias se atendían prácticamente solas, como fue en la iglesia apostólica. Y los apóstoles estaban plantando nuevas iglesias, llevando el evangelio a nuevos lugares. Y las iglesias que eran organizadas funcionaban virtualmente solas y se ocupaban de seguir evangelizando su zona. Después, las iglesias comenzaron a trabajar menos y a reclamar la atención de un pastor. El Ellen G. White hizo una seria reprimenda en 1901 en ocasión del Congreso de la Asociación General. 15 años después, las cosas estaban cambiando. Y el Ellen G. White, dirigiéndose al Congreso de la Asociación General, esto quedó registrado en un boletín de la Asociación General de 1901, les dijo lo siguiente: los pastores están revoloteando sobre las iglesias que ya saben la verdad, mientras millares están pereciendo sin Cristo. Si se diera adecuada instrucción y se siguieran los métodos apropiados, cada miembro de iglesia haría su parte como miembro del cuerpo. Debiera enseñárseles que si no pueden pararse sobre sus propios pies sin la ayuda de un pastor, deben volverse a convertir y volverse a bautizar. Necesitan nacer de nuevo. Y casi me imagino a la señora White hablando a los delegados. Si hay iglesias que están reclamando la atención constante de un pastor para que revolotee sobre ellos y les predique aunque ya son evangelizados, deben volverse a convertir, deben nacer de nuevo y volverse a bautizar. ¿Cuántos tendríamos que bautizar ahora?
porque estamos así acostumbrados a que cada iglesia tenga su pastor. Y que si no nos está predicando, vea, hasta queremos que él también ande y dando todos los estudios bíblicos. Si yo por eso pago mis diezmos para que él sea. Y entonces el crecimiento espiritual del miembro de iglesia se atrofia. Porque el crecimiento espiritual se da no escuchando sermones, sino trabajando por otros. Amén. Y la mejor forma de prepararnos para el encuentro con Jesús es trabajando por otros, en lugar de estar sentado escuchando mensajes. Bueno, lo veremos esto el sábado por la tarde, cuando hablemos de los grupos pequeños, en fin. Ahora, con esta reprensión de Elena de White, la iglesia corrigió el rumbo, pues en 1912 el pastor Daniels, presidente de la Asociación General, declaró lo siguiente, noten, 11 años después, el pastor Daniels, presidente de la Asociación General, dice: no tenemos muchos pastores asignados a iglesias. En algunas de nuestras iglesias muy grandes hemos colocado pastores, pero como regla general nos hemos mantenido listos para salir al campo a hacer trabajo evangelístico. Y luego dice: y nuestros hermanos y hermanas han estado listos para hacerse cargo de los servicios de culto y del trabajo de sus iglesias sin la ayuda de pastores. Dice: y espero que esto nunca cambie en esta denominación, porque cuando dejemos de avanzar y empecemos a cuidar de nuestras iglesias, a quedarnos con ellas y no las dejemos pensar por sí mismas, ni orar por sí mismas, ni hacer la obra que debe ser hecha, entonces nuestras iglesias se empezarán a debilitar y a perder su vida y espíritu, y se paralizarán y fosilizarán, y nuestra obra se batirá en retirada. Casi proféticas sus declaraciones. Cuando como pastores comenzamos a quedarnos con las iglesias y no las dejamos avanzar, ni pensar, ni orar, ni atenderse por sí mismas, las iglesias se debilitan. Y he estado en iglesias americanas, aquí desde Estados Unidos, hermanos, donde las iglesias cayeron en una fosilización. Un grupito de hermanos se reúne un rato nada más, se acabó. Se murió el fervor evangelístico. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ser pastor dependientes en lugar de Cristo dependientes. Amén. Así que, hermanos, tenemos ese desafío. La última estrategia fue: realizaron evangelismo en casas. Realizaron evangelismo en casas. Dijimos que la primera estrategia fue que el templo dejó de ser el centro de operaciones. La segunda, conservaron la misión evangelística. Y la tercera, realizaron evangelismo en las casas. No tuvo el templo como centro de operaciones, sino que se movió y avanzó de casa en casa. No se enfocó en programas internos, pero había santos aún en la casa de César, como registra San Pablo. El Nuevo Testamento registra muchos casos de iglesias en casas. Menciono rápido algunos. Bueno, el caso de Lidia, que ya vimos. Entrad en mi casa. Entraron en casa y habiendo visto a los hermanos los consolaron. También el caso de María, madre de Juan. También estaban allí muchos reunidos orando. También el caso de Cornelio. Recuerdan, Cornelio reunió en su casa a parientes y amigos y mandó llamar a Pedro para que les compartiera el evangelio. También el caso de Ninfas, una iglesia en su casa. La iglesia que está en su casa, dice San Pablo. Y también en la casa de Filemón 2, la iglesia que está en tu casa, le dice Pablo a Filemón. La iglesia en la casa de Aquila y Priscila
es mencionada 2 veces en Romanos y en 1 Corintios, la iglesia de su casa, y la iglesia que está en su casa. En fin, no solo reuniones evangelísticas en casas, sino iglesias funcionando en casas, mis hermanos. Durante los primeros 3 siglos, la iglesia cristiana fue un movimiento misionero que tenía como meta alcanzar todo el mundo con el evangelio, no establecerse como instituciones religiosas. El plan era alcanzar todo el mundo. Este historiador, Ramsey McMurray, profesor de historia de la Universidad de Yale, ha calculado que en cada generación unas 500,000 personas se añadían a la iglesia hasta la conversión de Constantino. ¿Por qué hasta entonces? Porque con la conversión de Constantino la iglesia se estancó. ¿Por qué? Porque Constantino, al hacerse supuestamente cristiano, fue quien comenzó a construir grandes templos y grandes catedrales. De modo que los cristianos que antes de eso iban por todas partes anunciando el evangelio, con los templos construidos por Constantino encontraron lugares cómodos para sentarse y se sentaron. Y el trabajo que nos ha dado para levantarnos. Pero así ocurrió. Y entonces la iglesia se detuvo. En la Edad Media la iglesia se enfocó en sí misma y se encerró en los templos. Los cristianos fieles siguieron evangelizando en las casas, aún en medio de la persecución, como habla Elena G. de White en el conflicto de los siglos, acerca de los valdenses y otros grupos que en los primeros siglos, siglo segundo, en una epístola dirigida a Diógenes se registra lo siguiente: los cristianos crecen más y más cada día. Siglo segundo. Luego también en el siglo tercero, Orígenes, un gran cristiano de ese tiempo, escribió: multitudes de personas están viniendo a la fe. Y él mismo, predicando en una casa, se queja y dice: algunos se han escondido en las esquinas más alejadas de la casa para ocuparse de historias profanas. Orígenes predicando en una casa, pero observa cómo algunos se esconden por allá en las esquinas para estar allí hablando de las novelas de la semana, sin duda. Bueno, pero estaba en una casa todavía, siglo tercero. Ahora, como un ejemplo reciente, he presentado este caso de los menonitas en Etiopía. ¿Conocen el grupo evangélico de menonitas? En México hay muchos, allá Zacatecas, Chihuahua, Cuauhtémoc, toda la zona. Este grupo religioso en Etiopía, un país africano, tuvo su mayor crecimiento cuando les quitaron los templos y los pastores. El mayor crecimiento numérico lo tuvieron cuando les quitaron 2 de sus presuntos pilares de crecimiento: los templos y los pastores. ¿Cómo ocurrió? En 1982 eran unos 5,000 miembros de la iglesia menonita en Etiopía. Entraron los comunistas y confiscaron los templos y metieron a la cárcel a la mayoría de los pastores. ¿Qué haría ahora ese grupo de 5,000 menonitas sin templos y sin pastores? Comenzaron a reunirse en casas, dirigidos mayormente por líderes que surgieron de entre ellos mismos. Y entonces, ¿qué pasó? 10 años después, el movimiento había crecido. Ahora, ¿eran cuántos? 50,000 menonitas. ¿Y cuántos eran antes? 5,000. Y comenzando a reunirse en casas con líderes que surgen entre ellos, ahora son 50,000 menonitas. ¿Qué necesitamos? Dijo una vez un hermano: que metan a la cárcel a los pastores. No necesariamente, solo ubicarnos en el papel que nos corresponde. Recapturar la misión evangelística y convertir decenas de casas
en centros de predicación y evangelismo. Pero sobre todo, permitir que sea Dios quien dé el crecimiento. Amén. Y que el Espíritu Santo nos indique. Esto requiere cierta preparación que veremos más adelante. 2 lecciones básicas. Dios es quien produce el crecimiento. Y el Espíritu Santo conduce al cumplimiento de la misión. Y 3 estrategias. El templo dejó de ser el centro de operaciones. Conservaron la visión misionera y realizaron evangelismo en casas. Esta fue la clase por hoy. Pero ¿lo dejaremos solo como una clase? Saben que los muchachos en la escuela de teología les digo, muchachos, ¿cómo vamos a implementar esto? Reúnanse en grupos y analicen cómo van a implementar esto en sus iglesias cuando sean pastores. Yo diría a la junta directiva de esta iglesia que en su próxima reunión vean cómo van a implementar esto. Porque es necesario que esto no se quede solo en conceptos, sino que aterrice en acciones. ¿Les parece? Amén. ¿Estaríamos en la disposición de implementar esto? Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Gracias, pastor. Hermanos, gracias a Dios por el mensaje. Quiero decirles que la presencia de ustedes aquí fortalece el proyecto de Dios. Todos los que están aquí son parte de un grupo pequeño. Estamos soñando en el mes de octubre. Vamos a tener una campaña de evangelismo con grupos pequeños. Así que estamos en ese proceso. Esto que estamos haciendo de miércoles a sábado de tarde es parte del proceso. Ya las playeras, ya tengo, me falta nada más un grupo pequeño que me dé las tallas. Pero todos los grupos pequeños con una misma playera. Me la vamos a poner a playera y la vamos a sudar para que esté. Hermanos, estamos en ese proceso. Aquí hay líderes de grupos pequeños y estamos trabajando en eso. Dios está preparando a su pueblo para un movimiento final. Somos privilegiados de ser partícipes de ese gran movimiento. En esta hora vamos a orar. En silencio vamos a orar. Quiero disculparme con la hermana Nati que no la presenté. Fuimos compañeras de trabajo en la Unión Mexicana del Norte. Ella atendió muchos años el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Infantil. Y yo estaba con Ministerio Personal. Así que gusto de que esté aquí, te acompañamos. Bien, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por 2 motivos especiales. Uno, vamos a orar por un hermano que se llama Manuel. Hermano del hermano Antonio. No, su hermano Eliseo. El hermano Eliseo, es papá del hermano Antonio. Ok, el hermano Eliseo tuvo un accidente tremendo, impactó su cuerpo, lo quebrantó, le rompió huesos, está en el hospital, está luchando entre la vida y la muerte, prácticamente. Vamos a orar por el estado de salud de él. Y vamos a incluir también siempre. Pastor, por favor, orar por Memo Guillermo Valdés, hijo de Amelia. Ok, muy bien. Salud. Iba a internar hoy. Okay. Salud. Muy bien, vamos a orar, hermanos, por esos enfermos que están ahorita. Pastor, yo quiero que oren por mi mamá, la tengo muy malita. Correcto. También por el papá de la hermana Belén, también está muy delicado. Muy bien, vamos a incluir las necesidades personales de las personas que conocemos. Y otro motivo de oración que quisiéramos que lo tomáramos en cuenta, porque la oración que va a ser silenciosa. Después de un ratito que estén orando ustedes, ya yo voy a terminar con la oración.
vamos a pedir al pastor Espinosa para que él termine con la oración, ¿sí? Vamos a darle tiempo que oren en silencio. La segunda petición, aparte de esa lista de hermanos que ya se mencionaron, vamos a orar por nuestros hermanos. Amén. Para que el Espíritu Santo les visite hoy y les recuerde esta reunión. ¿Saben que estas reuniones de estos días vienen a cerrar todo el proyecto? Sí, en la tarde del sábado vamos a tener una reunión de grupos pequeños y bueno, hermanos, oremos por nuestros hermanos que no están aquí. Y oremos para que Dios nos use si podemos hacer algo por ellos, para que estén con nosotros. Pues que Dios nos utilice, como un canal de bendición. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Hermano Eliseo. Querido Padre, te agradecemos porque podemos acudir a ti sabiendo que nos amas y que interesas en nuestro bienestar. Te agradecemos también porque estás atento a nuestras súplicas y sabemos que eres poderoso para intervenir a favor de nosotros. En esta hora, en forma muy especial, pedimos por el hermano Eliseo. Tú conoces su estado delicado, grave, por este accidente. Tú eres poderoso, Señor, para restaurarlo. Y te rogamos, si es voluntad, que lo hagas. Amén. Que le levantes, Señor, de su situación y lo libres de la muerte. Amén. También hay casos de enfermedad y, Señor, tú que conoces el funcionamiento correcto de nuestro organismo, puedes volver todo cuerpo humano también a su normalidad. Amén. Y rogamos, Señor, que intervengas en favor de los enfermos. Amén. Reconocemos que tú eres soberano y tú eres quien decides si intervienes o no. Pero, Señor, en esta hora se eleva hacia ti la súplica de todos tus hijos presentes en favor de los enfermos, en favor de este hermano accidentado. Amén. Pedimos, si es voluntad, que los sanes. Amén. Igualmente, Señor, pedimos por los que no vinieron, miembros de esta iglesia, que de una forma u otra tú impresiones sus corazones y que todos podamos crecer y fortalecernos espiritualmente y sobre todo disponernos a ser guiados e impulsados por el Espíritu Santo. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, para que, dejando a un lado ideas preconcebidas, estemos atentos a las indicaciones de tu palabra y a las indicaciones de tu Espíritu Santo. Bendice al pastor, a su esposa. Te rogamos, Señor, que le des sabiduría, entendimiento, fortaleza para conducir a esta iglesia bajo la dirección del Espíritu a un reavivamiento y una reforma. Amén. Estamos en tus manos, Señor.
perdona nuestras faltas Amén. y capacítanos con el Espíritu Santo para que terminemos pronto la tarea que nos ha asignado y podamos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Te ruego que nos guíes en las actividades de este fin de semana, en los temas que habremos de compartir, que sea tu Espíritu que nos vaya guiando y que todos podamos ser fortalecidos, edificados y motivados y conducidos para alcanzar a muchas almas con el Evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el pastor es autor de varios